Facebook. Por lo tanto, los que no nos pueden mirar a través de esta plataforma, nos podrían mirar a través de la plataforma de Facebook. Bueno, hoy vamos a hablar de algo pero muy importante que tiene que ver con el duelo psicológico, porque creo que todos los padres en la faz de la tierra soñamos con la llegada de la descendencia de los hijos y de la idea de un bebé sano. Pero esto no siempre ocurre en todos los casos. Y particularmente en el espectro autista vamos a tener que pasar del bebé sano a la persona con el trastorno del espectro autista. Por ende, de esto se va a tratar este conversatorio de hoy y quiero pedirles, para sentir un poco de calor humano, el gesto de que se enciendan sus cámaras, que nos acompañen con su presencia, con el gesto de saber que al otro lado hay alguien que nos ve, que nos escucha y que nos acompaña con el gesto del estar presentes, ¿no? Hay varias personas según lo que aparece en pantalla, pero la mayoría tiene la cámara apagada, ¿no? La ventaja de este tipo de plataformas es que nos permite también difuminar el fondo por si acaso se cruza la abuelita, la mascota, el niño diciéndonos algo que nos puede pasar a todos, ¿no? Así que sin mayor preámbulo, vamos entonces a ello, es decir, a hablar sobre el duelo psicológico de los padres que afrontan el diagnóstico de un hijo dentro del espectro autista. Pues hoy, dentro de las normas del desarrollo de este encuentro, vamos a mantener apagados los micrófonos, salvo y cuando quiera usted participar, lo reactiva y formula su pregunta. Esto se está video documentando, por lo tanto, luego podrían pedirles a los directivos de APAL que les ayuden con el link o con la grabación. Y bueno, cualquier comentario, sugerencia y aporte es bienvenido tanto a través del chat que está provisto en la plataforma Zoom, o los comentarios a través de Facebook, y ya me lo comentará el administrador cuáles son estos. Sé que también a través del canal WhatsApp del grupo APAL han mandado un link. Bueno, en mi caso no lo logro abrir, pero supongo que ya lo harán, lo revisarán. Pues bueno, las preguntas son bienvenidas, insisto, los comentarios que aportarán a este diálogo, a esta reflexión, a esta puesta en común, y ayudarnos mutuamente para que además resulte algo dinámico, ¿no? Hay algunas expectativas que siempre uno tiene cuando escucha un tema sobre el espectro autista, y sobre todo cuando es parte de una agrupación como la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Loja, APAL, y por eso quiero pedir que de forma libre y voluntaria encienda su micrófono y nos comente cuál es su expectativa del encuentro de hoy. ¿Qué es lo que espera que se aborde cuando escuchamos esto del duelo psicológico de los padres de personas con autismo? Si gusta, también podría hacer su comentario o su expectativa a través del chat, y yo podría dar lectura a lo que me escriban a través del chat, sea acá en la plataforma de Zoom o luego en la plataforma de Facebook, quien está administrando el encuentro. ¿Alguna expectativa, alguna idea que se le viene a usted a la cabeza cuando estamos hablando del duelo psicológico de los familiares de personas con TEA? ¿No? Pues bueno, si es que no hay comentarios, voy a avanzar entonces imaginando que y en el camino mm, eh, irán apareciendo estos, ¿no? Lo primero que ocurre es esto, la búsqueda de la pareja de un embarazo, la búsqueda de la pareja de la concepción, la búsqueda de la pareja de tener descendencia, y obviamente recordarán que la concepción es esta conexión de cromosomas, de genes, de la generación de una nueva vida, y muchos de los embarazos, y en el mejor de los casos, deben ser embarazos
planificados, buscados, concebidos, esperados y deseados. Y casi los padres del mundo, desde ese embarazo, no saben a ciencia cierta si el niño en camino vendrá o no con una discapacidad. Hay ciertas discapacidades que se pueden diagnosticar de forma prenatal en el vientre de la madre, en el bebé que está por nacer, y dependiendo del tipo de discapacidad y la complejidad de tales, incluso un médico puede sugerir la interrupción del producto en algunos países más que en otros, pero en el trastorno del espectro autista no hay una forma de hacer un prediagnóstico prenatal de la posibilidad de un individuo, de un ser humano que nacido vivo, luego vaya a manifestar el trastorno del espectro autista. Y es la primera clave, ¿no? El trastorno del espectro autista es una condición que no se prediagnostica, se diagnostica luego del nacimiento y en el mejor de los casos entre el año y medio y los 3 años de vida. El bebé, ya cuando nace, puede mostrar ciertas cosas que podrían llamar la atención de los padres, como por ejemplo, que se muestra irritable o muy tranquilo, que se adelanta o se retrasa a un hito del desarrollo, como por ejemplo el caminar o el hablar o el controlar los esfínteres. El niño puede estar manifestando llanto, risa o la mirada, o puede carecer de llanto, de la sonrisa y de la mirada, que por cierto son los 3 lenguajes básicos del bebé, particularmente los 0 a los 0 meses al primer año de vida, a los 12 meses, ¿no? Y algunos padres se cuestionan y dicen, pero ¿por qué el bebé no me mira? ¿Por qué el bebé no sonríe? ¿O por qué el bebé no llora? Está muy tranquilito, ¿no? Me ha tocado un angelito. Y otros en cambio dicen, pero ¿por qué el bebé está tan irritable? ¿Por qué el bebé tiene tan mal humor? ¿Por qué el bebé no para de llorar? Y esto podría llevar a que los padres afrontemos un bebé altamente demandante. También podríamos tener un indicio si el bebé duerme o no, come o no, poco, bastante o nada, ¿no? Y estos comportamientos que no son comunes llaman la atención y ahí es cuando los padres acuden a los pediatras. Pero lamentablemente, y lo tengo que decir de manera frontal, no todos los pediatras tienen formación en los trastornos del neurodesarrollo o no sospechan de un trastorno del neurodesarrollo en el bebé y empiezan a suponer que se debe a la calidad de la leche o a cómo amamantan al bebé o la fórmula o a lo mejor que tiene alguna afección médica y empiezan a plantear hipótesis y a confirmar o refutar las mismas y hacer una suerte de ensayo y error, pero podría ser indicativo, ya le digo, no en específico, pero sí una idea de que algo ya llama la atención y ese algo es lo que deberíamos prestar la atención como padres. De los 0 a los 3 años de vida, más o menos en el mismo tiempo en el que debe hacerse un diagnóstico oportuno del niño con espectro autista, es cuando nos damos cuenta que los hitos del desarrollo, es decir, el habla, la marcha, la ingesta, el control de los esfínteres y el juego y la socialización, se muestran atípicos. Y me refiero a atípicos porque de acuerdo a las escalas del desarrollo, hay adelantos, retrasos o conductas que no son comunes en los demás niños de esa misma edad, de los que son neurotípicos. Y justamente esa condición neuroatípica puede hacer que el niño tenga, por ejemplo, una habla robótica o una conducta estereotipada, o que el niño se balancee de giros, saltitos, y no todos los niños se balancean, dan giros y saltitos, pero el niño con el espectro autista usa esto como una forma de autorregulación, de descarga, de manejo de esa tensión interna, etcétera, ¿no? Entonces, los hitos de desarrollo es una primera clave que tanto el médico pediatra y particularmente son los educadores especiales, los estimuladores tempranos o los padres de familia los que se van dando cuenta que la cosa llama la atención.
Y cuando llame la atención algo, tiene que consultar con el especialista y sugerirle la posibilidad de que a lo mejor estamos frente a un caso del neurodesarrollo. Y hablando del desarrollo neurológico como tal, las personas de los 0 a los 6 años logran las bases sobre las cuales se asienta, pues luego lo que llamamos conocimiento, cognición, pensamiento, inteligencia, qué sé yo, porque son un badaje de recursos que nuestro cerebro va, como el órgano jefe, dirigiendo al resto del cuerpo. Y aparece un desarrollo cognitivo, psicomotriz, del lenguaje y la socialización. Y obviamente la persona neuroatípica, la persona dentro del espectro autista, podría tener algo dentro de estos desarrollos que también llama la atención. Por ejemplo, la comorbilidad del trastorno del espectro autista con la discapacidad intelectual. Entonces, tengo un hijo con espectro autista y además con discapacidad intelectual. Por discapacidad intelectual me refiero tanto a lo que está por debajo de la media como la sobredotación que estaría sobre la media. Y entonces tampoco es algo de cajón creer que una persona con espectro autista, todos van a ser genios, como el protagonista de Big Bang Theory, Sheldon, o Malcolm in the Middle, o del chico de The Good Doctor. No, no, no. O sea, hay casos y casos, y el espectro autista, por si se llama espectro, significa una gran cantidad de variantes que pudiera presentar el espectro autista. Entonces, el desarrollo neurológico es algo al que le echale un ojo. Por ejemplo, vuelvo y repito la socialización, ¿no? Dificultades para la socialización, la tendencia al juego en solitario, los juegos repetitivos, mecánicos, de apilamiento, de ordenamiento, son cosas, los motores, la fascinación por el sonido de ventiladores, de motores, por la tecnología, esas cosas podrían ayudar al padre de familia a suponer que hay algo en ese neurodesarrollo que podría considerarse atípico. No estoy diciendo con esto que las personas que pudieran presentar estos signos, todos son personas dentro del espectro. Habría que analizar cada caso por particular y cada caso con profundidad. Y ahí aparece algo llamado funciones madurativas básicas. Las funciones madurativas básicas son el bagaje de conocimientos que van a permitir luego el aprendizaje escolar, y por escolar me refiero a todos los niveles: educación inicial, elemental, bachillerato, pregrado, posgrado, etc. Gracias a que los niños adquieren funciones madurativas básicas entre los 0 y los 6 años, y por eso la importancia de la educación temprana, de la educación inicial, cuando los niños adquieren funciones perceptivo-cognitivas, psicomotoras, del lenguaje y la socialización, que tienen parentesco con el desarrollo neurológico, como ustedes ven. ¿Mm? Entonces, poniendo ejemplos, en el lenguaje. Las personas en el lenguaje tenemos tres grandes esferas del lenguaje: lo semántico, lo sintáctico y lo pragmático. Semántico el significado, sintáctico la estructura y pragmático el uso. Y usted va a ver que el lenguaje, la persona con TEA, si es que se logra ser una persona oral, es decir, que aprende un habla, un idioma, una lengua, porque hay personas que de acuerdo al comprometimiento del espectro autista son no orales y por eso tienen que buscarse mecanismos para lograr la comunicación, como por ejemplo el uso de pictogramas, de los PEG y otras estrategias. Pero los niños que sí son orales van a ver que el lenguaje de esa persona es muy particular. Es como si le hiciera hablar a un ordenador. Hablan de forma mecánica, hablan con unos términos muy especiales, como de un lenguaje muy maduro, muy adulto, por poner alguna idea, ¿no? Entonces, estas funciones madurativas básicas van dándoles los indicios de lo que luego va a ser el hábito escolar o el hábito académico, lector, escritor y del cálculo. Y para ser honestos, todas las profesiones humanas necesitan que la persona que entra en el mundo académico sepa leer, sepa escribir y sepa calcular. Y por eso cuando los niños ingresan a la educación escolar, algunas personas con TEA, sobre todo los conocidos como L1, N1, es decir, los que presentan un nivel leve y que necesitan poca o nada de ayuda,
que además tienen una sobredotación o una inteligencia superior a la media, no tienen dificultades en estos hábitos. Pero los que sucede lo contrario, es decir, tienen una inteligencia normal, límite o inferior, ellos podrían tener dificultades en el proceso de la lectoescritura y del cálculo, y que además los trastornos del neurodesarrollo no vienen solos, siempre van acompañados probablemente de otro trastorno del neurodesarrollo, como por ejemplo trastornos del lenguaje, que suele ser muy claro desde que ya cuando el niño debería tener una mayor fluidez del habla, entre el primer año ya las primeras palabras, el año y medio las oraciones, el uso del lenguaje para requerir cosas, pero vemos que el niño no habla, no requiere, sino señala o lleva al adulto hacia lo que quiere. Eso ya son indicativos de que hay algo que necesita ser evaluado, insisto una vez más, de forma oportuna. Y entramos entonces en lo que lo mejor, los que estamos aquí reunidos, lo padecemos o lo padece alguno de nuestros miembros del grupo familiar. Me refiero al trastorno del espectro autista, que está muy bien descrito en la clasificación internacional de las enfermedades de la OMS-OPS y en el manual diagnóstico estadístico, los trastornos y enfermedades mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana. También existen una serie de guías, manuales, protocolos y otros instrumentos que ustedes, queridos padres de familia, me voy a tomar la frase de la famosa presentadora de televisión, la doctora Polo: edúquese lo más que pueda. El experto en el espectro autista no tiene que ser su médico pediatra, no tiene que ser el psicólogo, no tiene que ser el educador especial, el estimulador temprano, el terapeuta del lenguaje. No, 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 no. El experto en trastornos del neurodesarrollo tiene que ser ese padre de familia, esa madre de familia, esos hermanos, todos los que quieran conocer, comprender y concienciarse acerca de la condición. Esa se llama la triple C. Lo voy a reiterar una vez más: conocer, comprender y concienciarse acerca del espectro. Y hablando del espectro autista, primero que nada, es un trastorno del neurodesarrollo, porque afecta justamente ese desarrollo que va del tema del cerebro hacia la manifestación de las conductas cognitivas, motoras, del lenguaje y la socialización. Es biológica, primeramente neurológica, y las personas con espectro autista tienen una especie como de cableado diferente, por eso se llama neuroatípicos, y las fisuras y circunvalaciones de la estructura cerebral también han denotado, de acuerdo a la imagen, ciertas variaciones, sobre todo en la prefrontalidad, de acuerdo a los últimos estudios. Y es genético porque para que exista el trastorno del espectro autista se tuvieron que combinar una serie N de genes para generar una N cantidad, una múltiple cantidad de características que van desde el color del cabello hasta cuánto va a lo mejor medir una persona, pero también configuran la condición del espectro autista. Y créame y preste atención, por favor, por si acaso se confunda, no hay persona dentro del espectro autista que sea igual. Y por eso lo complejo de trabajar con las personas del espectro autista. O sea, no hay un autista en el mundo que sea el copia, pegue e imprima de otra persona. No es el control C, control V, control prime. No existe eso. Lo que sí existen directrices para entender a las personas dentro del espectro autista, pero cada caso se configura de forma particularizada. Yo considero al espectro autista a veces con las figuras de la tostada y el sándwich. La figura de la tostada es cuando el espectro autista pasó así, mire, ve. Y fue una pasadita. Entonces ahí tenemos el espectro autista leve. Pero en cambio el espectro autista sándwich es cuando usted le pone, puede hacer un sándwich con varios ingredientes, ¿no es cierto? Y algunos le ponen lechuguita, tomatito, jamoncito, quesito, tocinito, yo qué sé, y la siguiente etapa del pan, ¿no es cierto? Mientras más grueso sea ese pan, ese sándwich, mientras más cosas contenga ese pan, más complejo va a ser el espectro en esa persona. No sé si esta figura sirva de algo, pero a mí se me vino a la cabeza un día decir que para mí el espectro autista es o bien una tostada o un sándwich. Y obviamente el sándwich podría ser el espectro autista moderado
o espectro autista grave de acuerdo a las nuevas clasificaciones, porque antes habían nombres diferentes para hablar de espectro autista, pero ya no se los usa. O sea, ya no se usa Asperger, Aspien, Savant, no sé qué. Existen variaciones, pero hoy por hoy están dentro de esta agrupación llamado trastornos del neurodesarrollo y particularmente dentro del neurodesarrollo el trastorno del espectro autista. Hay niveles del espectro autista, como acabo de mencionar, leve, moderado y grave. El leve necesita poca ayuda y en algunos casos casi nula ayuda. Es decir, pasan casi inapercibidos salvo ciertas cualidades en tres áreas: lenguaje, socialización, conductas estereotipadas. El moderado necesita ayuda y el grave necesita mucha ayuda. Y por ayuda me refiero a que cada caso particular nos va a dar las señales de dónde necesita ayuda. Unos necesitan ayuda en el lenguaje, otros necesitan ayuda en la motricidad, otros necesitan ayuda en la cognición, otros necesitan ayuda en el aprendizaje, otros necesitan ayuda en la conducta, otros necesitan ayuda en las emociones y en algunos casos necesitan ayuda en más de una de las cosas que he mencionado y otras que por cuestiones del tiempo pues no puedo seguir haciendo la larga lista. Entonces, depende, vuelvo, insisto, repito, discúlpeme que parezca que me peche rayado, mientras se configura una persona dentro del espectro, mientras el espectro se va mostrando, cada vez va buscando el espectro la necesidad y el requerimiento. ¿Qué es lo que necesita la persona con el espectro y qué es lo que requiere para suplir esa necesidad? No confunda las palabras, necesidad y requerimiento. ¿Mm? Necesita de terapia de lenguaje, por lo tanto requiere un terapeuta de lenguaje. Necesita modificación de conducta, por tanto requiere un modificador de conducta. Necesita terapias, regulación sensorial y por lo tanto necesita un terapeuta sensorial. No sé si me doy a explicar, por favor, como no dicen nada, yo ya siento que estoy un monólogo y a lo mejor estoy solo en el mundo de este encuentro. Hay muchas asociaciones del espectro autista con otras condiciones que lamentablemente, dependiendo de cuán grueso sea el sándwich o cuántos ingredientes cuente la condición, el espectro autista se puede asociar con otro trastorno del neurodesarrollo, es decir, dentro de la misma familia, como por ejemplo el lenguaje, el síndrome de Down, con otra discapacidad, como por ejemplo la discapacidad intelectual, el síndrome de Down, una discapacidad motora, una discapacidad del habla, etc. Siempre o casi siempre es en la adolescencia y en la adultez temprana donde las personas con espectro autista tienden a presentar ansiedad y depresión. Lo cual no significa que cuando sean niños no haya niveles de angustia, no haya niveles de ansiedad, no solo las personas con el espectro, sino con sus familiares, amigos, conocidos, educadores, y etc. Y también aparece otro trastorno muy común neurológico, que es el SDH y el TDAH. Es más, muchas veces confunden el autismo con esto, y no solo es que tiene autismo, sino además, para fortuna, tiene un trastorno de desatención, inquietud motora e impulsividad, que puede estar acompañado también con trastornos emocionales y conductuales de base. Por lo tanto, mírense la complejidad de lo que estamos hablando. Hay varias discapacidades, de seguro ustedes han escuchado los nombres, y de acuerdo a este tipo de discapacidad hay subclasificaciones en cada una de las discapacidades. Las más comunes discapacidades, las que están clasificados incluso en la CONADIS Ecuador y en el MCP Ecuador, son las sensoriales, las motrices, las cognitivas, las del lenguaje, las psicosociales, también hay unas del aprendizaje, entre otras. Y por ejemplo, el espectro autista está clasificado dentro de la discapacidad psicosocial, porque recordarán que los rasgos más importantes tienen que ver con la comunicación, con la socialización y con la forma en que las personas se adaptan al contexto circundante, ¿no? Entonces, es muy probable que si ustedes tienen algún familiar con autismo, van a tener un carnet de discapacidad N porcentual, de acuerdo si es que es leve, moderado o grave, y de seguro verá que dice claramente persona con discapacidad psicosocial. Hoy por hoy se anuló el carnet y ya en la cédula de identidad aparece si la persona tiene una discapacidad. La nueva cédula de identidad ecuatoriana,
que además de tener muchos seguros y protecciones para que no sea clonada y etcétera, etcétera, pone hoy por hoy algunos cambios. La palabra género, el tema si es que tiene discapacidad y si es donante o no de órganos. Y creo que no sé si también incluye el tipo de sangre, no estoy muy seguro, pero hoy por hoy la cédula de identidad es completita, es decir, que ya no es necesario tener tantas cosas en la billetera para decir, aquí está mi carnet de sangre, acá está mi carnet de discapacidad, acá está mi, no sé, gracias a Dios, un solo paquete, ¿no? Y por eso es que hay que llevar previamente la evaluación al registro civil para que le asienten o en el sistema ya aparece cuando se filtra desde el MSP para que el operario, el funcionario, coloque estos datos sobre la identificación de la persona con autismo, ¿no? Hay varios otros trastornos que se llaman de comorbilidad, que podrían acompañar a los antes dichos, y que ustedes los ven en pantalla y que son asociados a las discapacidades, ¿no? Y bueno, hay abordajes y etapas en el abordaje. Yo quiero que estos 3 pasos, sobre todo para los padres que aún no tienen un diagnóstico definido de la persona con TEA, lo tengan en cuenta. Primero, debe y tiene que su hijo recibir una evaluación oportuna. Les recomiendo que no vayan de Herodes a Pilatos, que no anden en un peregrinaje angustiante y doloroso, sino vayan directamente a centros especializados en la evaluación diagnóstico del espectro autista. Y casi todas las ciudades lo tienen. Y ojalá la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Loja pronto armen un centro especializado de evaluación, diagnóstico y tratamiento de personas dentro del espectro autista. Porque tienen todo. Dentro de sus miembros hay médicos, personas formadas en posgrado, en el espectro autista, etc. Entonces, yo creo que es solo cuestión de que se organicen, de que busquen alianzas estratégicas y que le ofrezcan a esta ciudad lo que le hace falta, porque si esperan que venga esto desde el gobierno, sea local o nacional, o que caiga del cielo de alguna forma, pues les comento que así no se dan las cosas. Y tienen que gestarse. Por ejemplo, les cuento la anécdota de Cuenca. En Cuenca hoy por hoy existe CIMA, que es el Centro de Intervención Multidisciplinaria de Autismo, que es fiscomisional, es decir, tiene tanto apoyo gubernamental como ingresos, porque es un centro, entre comillas, semi-privado, ¿no? ¿Cómo comenzó esto? Un garaje, con una joven llamada Janine Ávila, que quiso enfocarse en las personas con el espectro autista. Y después de casi 15 años, hoy por hoy es la Fundación CIMA que trabaja en el espectro autista en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Azuay. Y lo mismo puede pasar acá en la ciudad de Loja, ¿no? Entonces, hablando de la evaluación, ¿por dónde debería ir mi hijo del que sospecho que tiene espectro autista? Lo primero es que hay que hacer una evaluación pediátrica o una evaluación neurológica, o si usted quiere fusione y haga una evaluación neuropediátrica. Pero lo primero que le va a preguntar a su neuropediatra, a su pediatra o a su neurólogo es, ¿usted conoce sobre los trastornos del neurodesarrollo? ¿Tiene formación sobre el espectro autista? Y si la respuesta es no, cambie de profesional, porque no le va a ayudar. Necesita un alguien que se haya formado en el diagnóstico oportuno, y ahí aparecen instrumentos como el ADIR, el A2 y otros escalas para usar en el diagnóstico del espectro autista. ¿Mm? Entonces, lo segundo es saber si mi hijo tiene un problema de lenguaje y si hay un trastorno de lenguaje, misión siguiente, trabajar en terapia de lenguaje, porque el lenguaje es fundamental. Y si no es una persona oral, ver si hay la posibilidad de que luego sea una persona oral, o caso contrario, buscar otros lenguajes para que se comunique con sus familiares, con sus educadores y con los demás, ¿no? El tema de la evaluación psicológica. ¿Por qué la evaluación psicológica? Porque detrás de esto pueden ya empezarse a germinar
dificultades de conducta, problemas de conducta, trastornos de conducta, dificultades emocionales, problemas emocionales, trastornos emocionales. Y el tema psicopedagógico también podría acunarse en futuro las dificultades al principio de la lectoescritura y cálculo, y luego ya temas como los chicos tienen dificultades en las tareas, están a desnivel o tienen un avance lento o muy acelerado en comparación a los compañeros de su clase, etc. Y por eso la evaluación, por lo menos de los 0 hasta los 18 años, de estas áreas. Obviamente ya no va luego a ir al pediatra, aunque el pediatra sí podría trabajar hasta los 18, pero podría cambiar del pediatra al pediatra. Y de tal manera que sería un especialista en adolescentes, e igual, no va a ir donde cualquier pediatra. Tiene que preguntarle, oiga, señora pediatra, ¿usted tiene formación en trastornos del espectro autista? Si la respuesta es sí, ese pediatra es para usted. Caso contrario, busque un pediatra que tenga al menos una idea la más básica, porque si no es como arar en el mar y como clamar en el desierto, ¿no? El diagnóstico que usted tiene que recibir se basa en salir de la duda de, ¿la persona tiene un trastorno del espectro autista? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipo o nivel de espectro autista tiene? ¿Leve, moderado o grave? ¿Y qué cosas se presentan en este caso particular que van a encaminar la intervención eficaz? ¿Mm? Como una de las dudas es, mi hijo con espectro autista, ¿qué tipo de coeficiente intelectual tiene? Normal a la media, sobre la media, debajo de la media. Entonces, otro de los diagnósticos que se tiene que obtener es el del coeficiente intelectual. También hay que evaluar el habla y el lenguaje, desde el tema de la fonoarticulación al tema semántico, sintáctico, pragmático, y el hecho de que el lenguaje sea un recurso, no solo de comunicación, sino también de socialización. Porque recuerden que los primeros lenguajes eran llanto, sonrisa, mirada. Pero luego es la palabra, a través del lenguaje y el habla, lo que va a permitir. Y luego se le tiene que pedir a los expertos que nos ayuden a definir si mi hijo, además del espectro autista, tiene otra condición clínica u otra discapacidad. Y a eso se le llama comorbilidad, es decir, donde más de un trastorno, donde más de una condición, donde más de una discapacidad podría presentarse en la misma persona, lamentablemente. Y tener una polidiscapacidad cambia el panorama de tener una sola discapacidad. Y el autismo en sí mismo es una situación compleja. Imagínense ustedes si es que en un caso se suma más de una. Y hay, por ejemplo, personas que tienen una discapacidad sensorial, son ciegos y autistas. O con discapacidad intelectual y autistas. Y estas cosas pueden configurarse, porque están dentro del mismo forma de configuración que es el tema genético, ¿no? Sobre todo, este trastorno genético llama a otros trastornos genéticos. Este trastorno neurológico llama a otros trastornos neurológicos. ¿Cuál es la intervención que su hijo debería recibir? Y aquí no es que tenga que recibir todas esas intervenciones, insisto, eso es de acuerdo a la medida de las necesidades y los requerimientos de cada caso particular. No vaya a confundir y estar ya angustiado de, ya ahora, Dios mío, ¿cómo hago? Porque también significa una inversión de espacio, de tiempo, de esfuerzo, de dinero y de tantos recursos más. Esta es una de las discapacidades más costosas que existen. Porque no es que, a diferencia de la discapacidad motriz, voy a decir un ejemplo tonto, que, bueno, hace terapia motriz para la tonificación, para etcétera, etcétera, y de acuerdo a nivel de discapacidad motriz, pero se le pueden proveer instrumentos como, por ejemplo, una silla eléctrica, adaptada y bla, 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 y la persona logra cierta autonomía e independencia. Y muy temprano ya se adapta a su discapacidad. Pero la discapacidad del espectro autista es muy sorprendente. Cada vez sale con alguna cosa por ahí que hay que inmediatamente ir a la actividad antes dicha, ¿no? Diagnóstico oportuno, intervención eficaz, evaluación
Entonces, ¿qué se hace? Depende de cada caso, intervendrán varios especialistas, cada uno enfocados en su campo, como por ejemplo, el neuropsicólogo puede trabajar en la estimulación neuropsicológica o neurocognitiva de la persona con el espectro autista. El educador especial puede trabajar justamente en manejar la discapacidad, el psicopedagogo, la nivelación, el control de tareas, los reaprendizajes, el psicólogo, los problemas emocionales, conductuales y el trastorno del desarrollo propiamente dicho, etcétera, ¿no? Entonces, cada caso va a exigir en algún momento de la vida de la persona con el espectro autista porque nace como una persona atea y va a morir como una persona atea cumpliendo su ciclo vital. Nace, crece, en algunos casos se casan y se reproducen y mueren. ¿Mm? Y no solo existen niños TEA, porque este es otro imaginario absurdo, hablar de los niños con autismo, pero también existen adolescentes con autismo y personas adultas con autismo, adultas jóvenes con autismo, adultas medias con autismo y adultos mayores con autismo. Por lo tanto, esto es toda la vida. Y no siempre ustedes, queridos padres educadores, van a ser eternos, como dice aquella bonita canción, nadie es eterno en el mundo ni teniendo un gran corazón. Por lo tanto, tienen que esforzarse por tratar de que sus hijos, sus familiares, adquieran los mayores grados de autonomía e independencia posibles. Y si es que no, ir haciendo un fondo para que luego esta persona sea internada en su ausencia en un centro especializado. En el mejor de los casos, ojalá existan centros privados. No, centros públicos. Pero siendo honesto, yo no le he visto mucho al Estado en los últimos casi 30 años enfocado en las discapacidades y menos aún en la discapacidad más invisible, que es la del espectro autista. Porque pensemos en el síndrome de Down. Los ojitos achinados ya te dan idea del síndrome de Down. Pero ¿cómo sabes? ¿Cómo le ves ¿dónde se ve el espectro autista? Salvo que sean muy notorias las conductas de autorregulación, o las conductas autolesivas, o esté acompañado y en comunidad con otro trastorno, entonces se muestra el otro trastorno, más no el espectro. Y por lo tanto, yo, aunque le digo esto, la gente se espanta. ¿Cómo quiere que yo esté reuniendo dinero desde el primer día para luego dejarle a mi hijo botado en un centro, pobrecito él? A ver, ¿qué familiar se va a hacer cargo entonces? Si se muere usted mañana. ¿Ya tiene el familiar asignado, el padrino o la madrina, que se ha comprometido ante Dios, ante la ley, ante la familia y la sociedad, de que se va a hacer cargo la persona con espectro autista cuando usted no esté? Y no me venga a decir que usted a lo mejor tiene su vida comprada. Nadie sabe cuándo será su último segundo, su último minuto, su última hora, su último día, su última semana, su último mes, su último año. A propósito, estamos cerrando uno. Por lo tanto, hay que prever lo negativo posible. Y lo negativo posible es que tarde o temprano mi hijo o mi hija va a necesitar que, aun cuando yo no esté, alguien le asista. Obviamente hablo sobre todo del autismo moderado y del autismo grave. Porque el autismo leve hay que despreocuparse un poquito de esta última parte un poco medio negativa que estoy mencionando. ¿Cuál es el equipo de trabajo con la persona del espectro autista? Están los padres de familia, los educadores en todos los niveles, y recordará que la educación en nuestro país es inclusiva en todos sus niveles y debe ser incluyente, no excluyente. Y por eso es que se habla de las adaptaciones curriculares, las personas con necesidades educativas especiales, en este caso acercadas a una discapacidad. Y igual, dentro de educación, se habla de niveles, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, de acuerdo a la necesidad de ayuda y de esa planificación y evaluación diferenciada. ¿Mm? ¿Quiénes también intervienen? Pues todos los que se manejan en salud mental, el paciente obviamente es parte del equipo, y si este paciente tiene una pareja, será la pareja del paciente, y a futuro, si es que este paciente y esta pareja conforman un hogar, una familia y tienen hijos en común, también serán parte del equipo esos hijos en común, salvo y cuando pues no tengan ninguna cosa que los limite, ¿no? Y por fin, y para cerrar este encuentro y ir a la parte de las preguntas, voy a entrar a materia del duelo psicológico. El duelo se dispara cuando hay una pérdida que puede estar asociada a la muerte
o a la separación. El duelo psicológico, la persona con el espectro autista tiene que ver a la pérdida de ese ideal. ¿Cuál era el ideal? El hijo sano, sin discapacidad. Pero lamentablemente, tengo un hijo que está sano, en el mejor de los casos, pero tiene una discapacidad. Y la discapacidad no es una enfermedad, la discapacidad es una condición de vida. Y hablando del espectro autista, incurable, pero sí tratable. Y si algún charlatán por ahí le anda ofreciendo curas del espectro autista, es un infame ser humano que está jugando con el dolor, con la desesperación, con la angustia de las personas que están detrás de aquella que tiene el espectro autista. Porque se han inventado desde darles gotitas de cloro a las personas con espectro autista hasta florecitas de agüita de no sé quién. Y yo no he visto hasta ahora un caso reportado de una persona que se haya curado del espectro autista. Lo que sí aprenden, sobre todo las personas más funcionales y con menos complejidad del espectro, a vivir con su condición sin que ésta les afecte significativamente en las actividades de la vida cotidiana y los contextos de desarrollo, llámese casa, escuela, comunidad, lo que fuera. ¿Sí? Porque ya en el peregrinaje usted va a encontrar a veces que hay gente que te dice, tráele a tu guagua acá a mi centro, te voy a dar un diagnóstico, te voy a dar unas técnicas y verás como tu guagua, que no sé qué. Por favor, por favor. Yo conozco de centros descarados que en este país te cobran algunos cientos o algunos miles de dólares por solo darte el diagnóstico. Y juegan con la economía, juegan con el espacio, el tiempo, el esfuerzo y sobre todo la ilusión ilusoria de los padres de familia de creer que con ir a hacer una evaluación basta. La evaluación solo es el primer paso, porque luego viene todo el proceso de intervención, todos los espacios de tratamiento y de acompañamiento a las personas con el espectro. Por eso yo les digo a los padres con autismo, tienen que aplicar la triple A, apoyo, ayuda y acompañamiento a la persona con TEA durante toda la vida, durante todo el ciclo del desarrollo, hasta que la muerte nos separe y tengo que prever que si pasare, todo está organizado para que él siga recibiendo, de acuerdo a la complejidad de su cuadro, los apoyos que él requiera hasta que él también, por A o B circunstancia, fallezca. ¿Mm? El duelo psicológico requiere, como todo en psicología, una evaluación, un diagnóstico y una intervención. La intervención en el duelo solo se hace cuando no se logra el proceso natural que tiene el duelo, que se parece un poco en plazos a una tarjeta de crédito, porque el duelo se puede diferir a 3, 6, 9 y más meses con o sin intereses. Y cuando hablo por intereses en el duelo, es que el duelo puede volverse complicado, patológico o traumático para los padres de familia que han recibido la noticia de que su hijo tiene espectro autista. El proceso del duelo entonces es algo natural y hay dos formas de trabajar en el duelo. La una se llama acompañamiento. Acompañar a los padres para que vayan asimilando, acomodando y adaptando, la famosa triple A piagetiana, la situación del espectro autista en sus vidas, aprendan a vivir con esa condición y ayuden a la persona con la condición a aprender a que viva con la misma e ir asumiendo estas otras dos palabras que pido que no olviden: retos y desafíos del espectro autista. Todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, la persona con espectro autista tiene que asumir retos y desafíos y a la par su familia, su pareja. Y el tratamiento del duelo solo se hace cuando el duelo se ciñe de estas características: complicado, patológico, traumático. La intervención del duelo tiene que ver también de las etapas de elaboración del duelo y qué características dentro de cada etapa manifiesta cada uno de los dolientes. Para que puedan hacer esa elaboración, y si hay comorbilidad en el proceso del duelo, y por decir un ejemplo, una madre con un espectro, que tiene un hijo con espectro autista, asume el duelo y luego entra en depresión por ese duelo, habría que trabajar la depresión y luego el acompañamiento del proceso del duelo, porque eso se llama comorbilidad. Hay una cosa que se aparece.
O el padre recibe la condición y empieza a beber sin moderación y empieza a entrar dentro del alcoholismo. Entonces hay que trabajar el alcoholismo y también el proceso de elaboración del duelo. O la pareja de esposos en conflictos de pareja y están a punto con idealizaciones de disolución temporal o definitiva, y hay que trabajar entonces terapia de pareja para que esta pareja, más allá de la discapacidad del hijo en común y del diagnóstico recibido, si tienen el recurso, las condiciones y las garantías para seguir siendo una pareja sana, estable, que dé un hogar y un matrimonio sano y estable donde pueda ser acogido la persona con el espectro, entonces bien pueda, para que se supere también el duelo del diagnóstico. ¿Mm? Y con esto hay caminos para trabajar el duelo. Un camino es el camino psicoterapéutico, donde usted se va a encontrar con un tratante que a través de la palabra va a buscar la generación del cambio, es decir, la elaboración del duelo, el no anclaje en una de sus etapas, para que usted pase del diagnóstico, que claro, genera un shock y mueve todo lo que tenía hasta ese entonces del diagnóstico, y incluso rompe esperanzas en mil pedazos e ilusiones en mil pedazos y fantasías ilusorias de mil pedazos. Luego, en algunos casos particulares, sí se puede acompañar con el uso psicofarmacológico, que yo suelo recomendar, el fitofarmacológico, con un médico psiquiatra o un médico familiar o cualquier otro que tenga licencia de prescripción, en otro país sobre todo. Hay que evitar también la automedicación, que es muy común también, ¿no? Escuchan a la vecina que a ella le funcionó bien unas gotitas de valeriana y empiezan a tomar valeriana porque les escucharon decir que hace bien. No, 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 no. Cada caso requiere, insisto, un diagnóstico previo a una evaluación. Y también puede ser útil, y aquí quiero felicitar públicamente a la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Loja, que ellos son también un GAM, es decir, un grupo de ayuda mutua, donde padres de familia de personas con el espectro se reúnen con cierta frecuencia a hablar sobre el espectro, hacen eventos académicos científicos, han publicado libros, boletines, fichas, han hecho campañas, han hecho marchas, etcétera. O sea, yo me saco el sombrero ante APAL porque hay pocas organizaciones que vienen funcionando así. Últimamente han andado un tanto apagados y también hago una exhortación pública y voy a suponer que se debe a lo que fue la pandemia, al cambio de la directiva, a lo que sea. Pero como diría la presentadora brasilera Xuxa, es la hora de volver a generar conocimiento, comprensión y conciencia del espectro autista en la ciudad, la provincia, el país y, si se puede, en el resto de este bello globo llamado Tierra. Y de estos caminos del espectro autista nos vamos entonces a el duelo como tal. Hay varias teorías del duelo. El esquema más básico se llama NIA, negación, ira, aceptación. Hay otros que consideran que primero parte de un shock emocional, la agudización de esos síntomas, la depresión, la cicatrización y las renovaciones. Pero otros consideran, en cambio, que las fases del duelo son las que ven en pantalla. Hay un choque, la negación se mantiene, la ira se mantiene, luego viene una etapa de depresión, luego uno integra la situación y empieza el proceso de transformación de la vida con base a la condición del espectro autista. ¿Qué es el duelo? Pues un proceso natural de elaboración de la pérdida. ¿Cuánto dura? Depende de cada caso particular, depende del tipo de duelo, depende de las cosas que hay detrás de esa pérdida. ¿Es igual para todos? Pues obviamente, como acabo de manifestar, no. No todas las parejas, no todas las familias, no todos los familiares superan el diagnóstico de espectro autista de la misma manera. Cada uno lo hace por separado. Y aquí vale la pena exhortar a que el uno contenga al otro y que el uno no se cargue en el otro, sino que estén caminando juntos para salir bien de este asunto. Como dicen las abuelas, con dos manitos se logran más cosas que con chulla mano. ¿No? Y es un proceso de elaboración de esas etapas que ustedes ven, para pasar desde el choque o shock a la transformación o renovación.
Es decir, que más allá del diagnóstico, yo me enfoque, mientras más temprano mejor, a trabajar con mi familiar dentro del espectro. Y en estos últimos minutos quiero enfocarme en el autismo y el duelo. Hablando del duelo en el autismo o el autismo y el duelo, lo primero que hace el duelo es la ruptura de expectativas. ¿Cuál es la expectativa más fuerte? De la sanación, de la curación, del tratamiento milagroso que por ahí aparezca. Lamento comunicarles que hasta la fecha no hay ninguno. Segundo, que el autismo no es nada común, como acaban de escucharlo. Es muy particular, muy complejo, muy delicado, muy amplio y individualizado, perdón. Es algo constante porque cada momento la persona con espectro autista demuestra un reto y un desafío para sus padres y educadores, así como para sus tratantes, así como para él mismo. Es paulatino porque al principio parecía que todo va bien y luego empieza a haber un freno y una involución, un retroceso, casi siempre ocurren así los casos, y paulatinamente se van mostrando las dificultades, ¿no? Parecía que estaba hablando bien, pero ahora ya tiene dificultades o trastornos del habla. Parecía que tenía una marcha normal, pero ahora ya camina, que parece un hombre de madera, o un robot, o tiene una inclinación, una ampliación del área de sustentación, yo qué sé. Entonces, es paulatino, va apareciendo diferentes manifestaciones del espectro en diferentes etapas de la vida. Los padres, frente al diagnóstico y al duelo, empiezan a sentir culpa. Parecen como aquella oración del judeo cristiano católico, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y aquí no existe la culpa de nadie. Nadie está ahí juntando genes, porque el último estudio refería de un promedio de más de 75 pareos genéticos asociados al espectro autista. 75 pareos. ¿No? El síndrome de Down es uno solo, cromosoma 21, se acabó el problema. Resultado, una persona con Down. Pero en el autismo es una combinación N posible, N potencial. Y lo que también pasa son las sensaciones de que tengo que hacer algo. Y lo curioso es que los padres vienen haciendo tantas cosas y aún piensan que pueden hacer algo más. Por un lado, esto es positivo, pero recuerden que también puede ser desgastante, frustrante y puede ubicarlos en el síndrome del cuidador agotado, que al igual que el burnout, genera apatía, despersonalización y otras afectaciones. El diagnóstico del espectro autista, sea cual fuere la forma de manifestación, indudablemente es un golpe emocional. Y luego la persona se va a dar cuenta que se vuelve un obseso compulsivo de informarse sobre el espectro, que ojalá no les dure solo previo al diagnóstico, sino toda la vida, vuelvo, insisto y repito, deben ser los expertos, pero la información que tú encuentres en diferentes fuentes no basta. Y después de que recibes el diagnóstico, vuelves a casa con más preguntas que respuestas. Y por eso, si usted es interventor en salud, le pido por favor, dése el tiempo de hablar con los padres. Escuche las preguntas que tiene y fundamente sus respuestas para darles toda claridad en un lenguaje llano, directo, para que los padres no vuelvan a la casa con preguntas, sino vuelvan mejor con respuestas. Porque si vuelven a la casa con preguntas, van a buscar respuestas. Y al buscar respuestas a veces se confunden y ahí aparecen los charlatanes de la salud, engatusando, timando, estafando a las familias de personas con espectro autista. Queridas familias, y me refiero a las 3 familias que tienen las personas con espectro autista y los que no son autistas, es decir, las 3 familias que tenemos todos. La familia creada, la familia de origen, la familia extendida y política. Todo el grupo familiar, en el mejor de los casos, tiene que brindar apoyo, ayuda y acompañamiento. Si no existe esto, va a empezar a haber un sentimiento de soledad, de desesperanza. Y hay personas que, lamento comunicar también, caminan solas. Solas como persona con el espectro o solas cuidando de alguien que tiene el espectro.
velando por alguien que tiene el espectro. Ahí en APAL hay varios ejemplos de madres que son solamente ellas luchando con capa y espada contra vientos y mareas, contra la ignorancia, contra la indominia, contra la injusticia, contra la ignorancia, solas. Y por eso, a nombre de todos, yo les aplaudo y les envío un abrazo fraterno por ser valientes, determinadas y decididas. Y hablo en femenino porque 9 de cada 10 personas que cuidan a una persona con discapacidad son mujeres. Gracias por existir. Gracias por ayudar a otro ser humano a afrontar algo tan complejo como el espectro autista. Y a lo mejor sus hijos, por la misma función del espectro, ni siquiera lo entienden y hasta se molestan y se fastidian y hasta las tratan mal. Pero usted tiene que ser como Luis Fonsi. Yo no me doy por vencido. Aquí estoy yo abriéndote mi corazón. Paso a pasito vamos saliendo del espectro de a poquito. El diagnóstico nos lleva, queridos padres de familia y personas que nos miran, a la intervención especializada. Insisto, la intervención se va estructurando de acuerdo a cada etapa del desarrollo, a cada necesidad y requerimiento, y aquellas cosas que son urgentes se resuelven primero y las necesarias después. Voy a poner un ejemplo de urgente y necesario. Es urgente que desarrolle el lenguaje y es necesario también que se transforme en un vehículo de comunicación y de socialización. Entonces, no sé, también están haciendo lenguaje de señas, creo por ahí. Bueno, el proceso de acompañamiento del duelo parte desde, obviamente, la primera noticia que encuentra una pareja es: vamos a ser papás, vamos a tener un bebé. ¡Uy, qué alegría, qué emoción! Y comienzan los 9 meses de la dulce espera. Y luego el alumbramiento, y el nacimiento, y el nacido vivo, y incluso te dan la primera libreta de notas, y algunas personas con espectro autista tienen la más alta nota, 10 sobre 10 en el Apgar. Es decir, de acuerdo al peso, tamaño, perímetro cefálico, respiración, coloración, etc. Y el bebé llega a casa, llega a un hogar, llega a una familia, y obviamente será la razón de la alegría, la felicidad de todos. Pero cuando empieza a desarrollarse, y cuando ya estaba desarrollándose desde que era un tubo neural, desde que era una habichuelita, ese desarrollo ya es atípico. Y cuando crece, ese desarrollo se manifiesta como neuroatípico, como un trastorno del neurodesarrollo. Y por eso es que la clave es estar atentos a las conductas extrañas. Las conductas extrañas son todas estas que ustedes viven a flor de piel, que lo han visto en sus hijos. Por ejemplo, no me mira a los ojos, me evade con la mirada, mira a otro lado. A veces uno se pregunta, ¿el niño está ciego? ¿O el niño tiene estrabismo? Porque parece que otra cosa le escucha, ¿no? Le digo cosas, le digo, le hablo, y parece que no me escuchara, ¿no? ¿El niño está sordo acaso? Y la típica que el pediatra te manda a hacer un examen para mirar la cuidad Audiometría. auditiva. Audiometría, exactamente. Gracias por ayudarme. Por fin yo pensaba que estaba solo aquí. Gracias porque no estoy solo. Gracias por acompañarme en esta hora de hablar del espectro autista, ¿verdad? Y luego de esto viene la búsqueda. Señores y señoras, para buscar, tiene que usted hacerlo con una guía, con orientación, es decir, hacer una buena búsqueda. Porque después de repente, insisto, van a aparecer por ahí oportunistas. Y la idea no es caer donde el oportunista, sino de forma oportuna hacer los 3 pasos: evaluación, diagnóstico e intervención. Y con ese diagnóstico que comienza mi duelo, aparecen las etapas, y esto es con lo que vamos a concluir. Primera etapa, negación. ¿Qué pensamos los padres de personas con espectro autista? No, todo el mundo está equivocado, esto es un error, a lo mejor se confundieron. No debe ser espectro autista, debe ser otra cosa. A lo mejor el niño está traumadito, el niño está, no sé, o sea, uno busca una explicación. Y empieza el hecho de tratar de encontrar la cura para lo que me ha dicho el médico que tiene mi hijo. ¿Qué sentimos en la negación? Obviamente
angustia, ansiedad, incertidumbre, impotencia. ¿Y qué solemos hacer? Estar a la defensiva, ¿no? No, es que no puede ser eso. No, no le digas a que tu mamá se calle. ¿Cómo me va a ofender que por mi culpa el niño nació autista? Y las parejas empiezan a pelear, ¿no? Porque también se empiezan a inculpar. Empiezan también a buscarse informaciones, opiniones. Y mientras más opiniones se tenga, también puede ser esto confuso. Y empieza la pareja a querer tomar decisiones que en el mejor de los casos sean a favor de la persona con el espectro. Luego aparece la rebelión. Algo se revela. ¿Y qué es lo que pensamos en la etapa de revelación? Que vamos a estar bien, que solamente es un pequeño retraso, que a lo mejor ya se le cura solo, o estamos siendo muy sobreprotectores o muy dramáticos, y por lo tanto, ya mejor nos calmamos, verás que ya pasa el tiempo y va a estar bien. Y créame que el tiempo en el espectro autista es más que importante. Mientras más temprano, mejor. ¿Mm? Y entonces también pensamos es que nadie nos comprende, ¿no? Ni nuestras luchas, ni nuestros esfuerzos, y nos empezamos a molestar con todo. Con Dios, con la patria, con la familia, con los amigos, con los conocidos y hasta con los desconocidos. Y si algún interventor de salud mental te dice algo, hasta el interventor recibe tu ira, tu rabia, tu resentimiento, tu frustración, tu miedo. ¿Qué hacemos? Buscar que alguien nos diga lo que queremos escuchar. ¿Y qué quiere escuchar una persona que es el padre de otra que tiene espectro autista? Que no, que se equivocaron, que está mal, que no es para tanto. Pero la persona que es honesta con su trabajo tendrá que decir las buenas y las malas noticias. Por lo tanto, las personas en la etapa de la rebelión empezamos a dudar, a cuestionar, a contradecir y nos empieza a obsesionar el espectro autista. Y de esto yo no estoy en contra, porque puede ser una obsesión buena cuando usted se vuelve el experto y cuando va a buenas fuentes, académicos científicas, a buenas investigaciones, a buenos tratantes y de repente va obteniendo las pistas que necesitaba obtener. Luego viene el tema de la culpa. ¿Qué pensamos en la culpa? Pensamos en las teorías que explican el espectro, en las opciones que hay frente al espectro y quiénes podrían ser los culpables. Más o menos como aquel juego infantil de la guara que está en tus manos. Por tus manos ya pasó. Y entonces se trata de buscar el culpable. Vuelvo, insisto y repito y lo voy a decir de la forma más enfática posible. Nada puede prevenir el espectro y nadie es culpable de que esto se dé y se configure de forma muy particularizada e individualizada en cada caso por particular. Salvo que en un futuro cercano, yo no sé, con los avances de la ciencia, la tecnología y la innovación, pues se pueda hacer alguna especie de examen prenatal para mirar esta situación y modificar genéticamente para evitar una persona con autismo. ¿Quién sabe, no? Pero por el momento tenemos lo que tenemos, que nacen personas con autismo y que se descubren luego. ¿Qué sentimos en la culpa? Miedo, desconfianza, incertidumbre. ¿Y qué hacemos? Empezamos a cavilar día tras día, noche tras noche, para buscar una explicación que nos satisfaga y si es que no, empezamos a culparle al otro, a culparnos a nosotros mismos y a culpar a todos por lo que nos está pasando. Y ahí viene la depresión. ¿Qué pensamos cuando estamos deprimidos? En las respuestas que no obtenemos en la condición N determinada de mi persona con autismo y en los retos y desafíos que significa para nosotros, la pareja, la familia, la comunidad, el asumir el trabajo con la persona con espectro. ¿Qué sentimos? Pues saturación, agotamiento, impotencia, desesperación, sumados a otros como miedo y esto. ¿Qué seguimos haciendo? Pues seguimos en el peregrinaje de la solución mágica, de la receta infalible, del tratante chamánico, y eso no existe. No hay una solución, pero sí hay alternativas que van a permitir garantizar un mejor estilo de vida, ese bienestar, ese desarrollo, esa cualificación de la persona con TEA, y señores padres de familia, aunque me adelante a todo el proceso, al final del camino ustedes van a lograr esto, aceptar la realidad del TEA en su hijo. Este es el mayor regalo que puede darse la persona, la pareja, la familia, como algo que es lo más grande hacia la persona con TEA, que es
yo te acepto, yo te reconozco y yo estoy aquí para brindarte toda mi ayuda, todo mi apoyo, todo mi acompañamiento, porque yo te amo, porque yo te concebí, yo te parí y yo voy a acompañar tu desarrollo y crecimiento humano. Sin obviar la condición clínica, pero ocupándome a detalle de ella. Y ahí aparece la etapa final, la aceptación. ¿Qué pensamos cuando aceptamos el espectro autista? Pensamos en el camino a recorrer, en el aprendizaje que vendrá, en el afrontamiento que tendremos que realizar, y entonces empezamos a sentir alivio, confianza, esperanza. ¿Y qué hacemos? Pues caminar, aprender del ensayo y el error, de la observación, del modelamiento, de la experimentación, de la condición clínica, y entonces el sueño de todo ser humano, de acuerdo a Erik Erikson en su escala de desarrollo, es llegar al top del top, que es la autonomía y la independencia, ser dueños de nosotros, de los actos, de las consecuencias de nuestros actos, más allá de la discapacidad. Y si usted logra que su hijo, sea cual fuera el nivel de autismo, logre hábitos de autonomía e independencia, créame que está haciendo el mejor de los trabajos y está obteniendo los resultados que se esperara. Con esto, queridos padres de familia, querido auditorio, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algún aporte antes de cerrar este encuentro, que espero que no sea el único y el último, sino sea constante, para que podamos brindar algo adicional a, a la comunidad. Sin más, preguntitas, por favor. Creo que están pensando en la novena, así que está bien, en la posada está bien, en el bailongo que ya llega. Y por cierto, qué bueno decir esto porque no deben olvidar también su vida familiar y social, porque el espectro autista no debe eximir el compartir los espacios y los tiempos de pareja, de familia, de comunidad. Cuando no hay preguntas en un auditorio, una de Doctor dos. Adrián, muchísimas gracias por sus palabras. Ok, Gabriel. No sé si con eso interpreto. Tenemos dos personas que quieren intervenir, Maudie Delgado e Irma Pérez. Ok, pero antes no sé si me permite, voy a leer algo que han escrito en el chat. ¿Puedo hacerlo? Aquí ha puesto Javier Vázquez, mi expectativa es Sí, claro. cómo proceder para seguir los pasos, la orientación hacia la aceptación que hemos hablado, ¿no? Janet Granada señala, exacto, cómo ayudarles a nuestros hijos es algo que es desconocido y sobre todo en la parte educativa que no es inclusiva. Insisto, el sistema educativo ecuatoriano es inclusivo y nosotros debemos exigir como un derecho y de la contraparte un deber, una obligación y una responsabilidad de cumplir con la educación inclusiva en todos sus niveles y de acuerdo a cada caso, el tema de las necesidades educativas especiales, la aplicación y evaluación diferenciada, los acompañamientos de los DESES, UDAIs, centros médicos, especialistas y demás, pero de que es inclusiva la educación, es inclusiva. Acá Ivonne Alvarado nos pone, uno se siente culpable, y esa parte sí se complica, pero tiene que trascender de la culpa a la aceptación, y de la aceptación al trabajo, si es que cuenta con alguien más, enhorabuena, o le tocará caminar, no sola, porque siempre va a estar con su hijo, con su familiar, con la condición TEA. Y bueno, aquí ponen Javier Vázquez, a mi hija le diagnosticaron con TEA hace unos 15 días. Le diagnosticaron en la República de la Argentina, ya que la madre fue allá a visitar a un familiar. El informe nos los dan en un mes. Ahora yo necesito, es una lista de terapeutas en Loja que puedan trabajar con mi niña. ¿Dónde puedo conseguir esta lista de especialistas en Loja? Bueno, les cuento que en AMPAR tienen por lo menos tres. Está la doctora Amparo Ortiz, que tiene una maestría en trastornos de neurodesarrollo con énfasis en el espectro autista. Tienen a Vicente Barra Carrión, que es psicólogo, que trabaja bastante con los personas con espectro, y ojalá no se me moleste Vicente. Vicente también es una persona TEA L1N1.
O sea, que es autista leve. Y es un autista que trabaja con autistas y es psicólogo. Tenemos también a centros de salud, varios que tienen psicólogos con formación e inclusión. En el mismo centro donde trabaja la doctora Ortiz, Amparo Ortiz, hay más que un psicólogo, y así, usted puede buscarlos. Les he dado nombres como Autismo Ecuador Guayaquil, APADA Quito, CIMA Cuenca, APAL Loja, si ustedes quieren así como espacios de trabajo, ¿no? Y bueno, acá pone Andrea Pardo, mi hijo tiene 3 años, 8 meses, y el neuropediatra me recomendó que lo ingrese a la escuela, tal vez alguna escuela que me pueda recomendar. No existen escuelas que trabajen específicamente con la población de personas con autismo en Loja, ni creo que en el resto del mundo, pero sí hay escuelas que manejan muy bien los criterios de inclusión, de adaptación, de necesidades educativas especiales, etcétera. O sea, sí existen. ¿Qué les recomiendo hablando de escuelas? Que tiene que ser un centro público-privado de pocos números de estudiantes, una educación personalizada, una educadora formada o que se desee formar en la condición del espectro, que se eduque al centro, que se acompañe, etcétera, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a las preguntas. Perdóname, Gabriela, creo que parecía noticiero, pero tenía que hacerlo para darle valor al detalle de haber escrito en el chat de todos ellos. Si quiere puede prender el micrófono, ¿no? Maui Delgado, doctor, quiere intervenir. Ok. Buenas noches, doctor Adrián. ¿Cómo está? Le saluda Mauvi. Soy de la provincia de Esmeralda. Mi niña tiene 4 años. Ya hace un mes le descartaron el autismo, pero tiene trastornos de lenguaje, trastornos de déficit de atención, con hiperactividad, trastorno del sueño. Y en uno de los informes que me indican, y yo le escuché a usted que hablaba sobre la adaptación curricular para personas asociadas a la discapacidad. En este caso, Zoe no tiene una discapacidad, pero sí me recomendaron una adaptación curricular hasta el grado 3. Desconozco del grado 1, grado 2 y grado 3, no sé cómo se debe intervenir en aquello. Ok. Las adaptaciones curriculares y la etiqueta, así como las acciones concretas de un niño con necesidades educativas especiales, no solo están asociados a la discapacidad, también están asociados a los trastornos y a dificultades que podrían presentar no solo en el aprendizaje, sino lo que podría afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando usted enlista una serie de condiciones clínicas en su hija, habla de TDAH, de problemas de lenguaje, etcétera, estamos hablando de que hay una múltiple complejidad de condiciones en su hija. Me llama la atención que una niña tan pequeñita y hablen de SDH, porque el SDH se diagnostica y se confirma particularmente cuando comienza el proceso de la lectoescritura y el cálculo, pero puede existir algo llamado pre-SDH, y bueno, mientras más temprano, insisto, es mejor. Entonces, si le sugirieron una adaptación tipo 3, que es la más compleja, es que su niña va a necesitar mucha ayuda en la escuela para adaptarse, para incluirse y para que logre no tener vacíos académicos, porque recordarán que en la escuela todo va encadenado, todo va concatenado y un aprendizaje posibilita el otro. A lo mejor le convenga a su hija también lo que se llama el educador sombra, sobre todo en los primeros años, porque recordará que estamos hablando de las bases de funciones madurativas básicas, de las destrezas perceptivo-cognitivas, psicomotoras de lenguaje y socialización, y es mucho mejor que tengan al principio, por unos meses o por un tiempo, un educador sombra, una educación personalizada, de un poco grupo de estudiantes, con una tendencia inclusiva. La escuela tiene que tener educadores inclusivos, o si no, no le sirve la escuela. O simplemente queda en el papel y le dicen que le están haciendo la adaptación, pero al final y al cabo no se ve, porque la niña empieza a presentar dificultades. En su caso, si usted duda del diagnóstico, como toda condición médica, ¿no? Usted puede buscar a un segundo, un tercer facultativo, pero tampoco se vuelve obsesa de eso, sino
si ya está segura de lo que le pasa a su hija, es hora ya de pasarle el diagnóstico a la intervención. Trabaje todo lo que pueda con los educadores, con los interventores y como madre. Y si cuenta de otros familiares que le apoyen, enhorabuena, es una bendición. Sí, Doc. De hecho, sí se está haciendo. Ya llevo ya 3 años con mi hija. Mi hija se llama Zoe. Llevo 3 años ya interviniendo 100% con ella, trabajando y con otros o equipo multidisciplinario de médicos, porque acá en Esmeralda no contamos con ningún equipo para dar apoyo y dar un desarrollo adecuado a la niña. Lo que me llama la atención es que me dijeron que todos los diagnósticos que tiene la niña no son asociados a una necesidad de discapacidad. Por ende, en la institución donde la voy a cambiar, me dijeron que no necesitaba un educador sombra, porque ella tenía que desarrollar ya su adaptación, en su tiempo de adaptación. Entonces, lo que usted me está recomendando, ya me pone en tela de duda, no sé si cambiarla o qué hacer. Nosotros aquí en Esmeralda no contamos con una institución Lo que tiene que inclusiva. entender es que si su hija tiene varias condiciones clínicas, va a necesitar ayuda. Y no solo tiene que ver con la discapacidad, tiene que ver con la condición clínica. El autismo no es, además de una discapacidad, es una condición clínica. Cuando hablamos de condición clínica, hablamos de esas cosas que no tienen cura, pero sin tratamiento y que pueden mejorarse, si es que es posible, algún aspecto de esa condición a través del trabajo terapéutico. Entonces, si a la escuela vienen con este cuento, no creo que sea la escuela para su hija. O sea, o son ignorantes en lo que, en adaptaciones, son ignorantes en inclusión, en necesidades educativas especiales, en las mismas condiciones que padece su hija, o simplemente están queriéndose salir con la tangente, ¿no? O sea, ya le dieron un informe donde dice, necesita adaptaciones curriculares, entonces tiene que hacer cumplir porque eso dice la ley. No es al criterio de la señora directora, que a lo mejor sea, yo no sé, abogada y dueña del centro educativo, pero no es educadora, pues no es médico, no es psicóloga, no es educadora especial, estimuladora temprana, no sabe de salud mental, entonces por eso no, debe haber una humildad socrática a veces también. Y también hay que ser honestos, decirle, mire señora, y aunque el centro, escuchará bien lo que le voy a decir, aunque el centro no esté preparado, ni capacitado, ni tenga una coma de conocimientos, eso, el Estado, a través de la ley, le obliga, desde su responsabilidad social, a que se empape tanto pueda para trabajar con niños con discapacidad, con condiciones clínicas, con problemas del aprendizaje, etcétera, porque, insisto, vuelvo y repito, en el país del Ecuador, lean la LOIS, todos los niveles son inclusivos. Vaya y léala, no solo está en la LOIS, pero quería solo citar el ejemplo, ¿no? Vaya y lea que es inclusivo. Entonces, si salen con la media mecha, usted si quiere puede pararse firme y decir, bueno, perfecto, esto voy a llevarlo a la subdirección de educación. Y que si en Esmeraldas no hay, yo digo, si no hay algo, busquen que se genere. De seguro por ahí deben estar regados profesionales que podrían empezar a ser los actores protagonistas de las personas con TEA en Esmeraldas, en Quito, en Manta, en donde sea, ¿no? Porque Sí, es armar justo. agrupaciones, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, a lo mejor, estimada señora Delgado, yo le agradezco el testimonio y esto, pero me están diciendo que hay alguien más que quería intervenir. Gracias, muy amable, gracias. Perdóneme, por favor. Irma Pérez, doctor, quiere hacer una pregunta. Estimada Irma, le escuchamos, por favor. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Yo tengo un hijo diagnosticado recién hace una semana de autismo nivel 1. Tiene 8 años. Él más es notorio en la sensibilidad a los alimentos y no tiene control en la conducta, más cuando se le quita los juegos que a él le gusta. Se pone muy mal, se agrede a él, se quiere hacer daño, sabe decir que es aburrida esta vida, que quiere morirse. Entonces, eso es lo que más difícil se me hace a mí, las dos cosas. Y no sé si estaría bien, yo he pensado llevarle a vivir en el campo para distraerle la mente, para que no piense tanto en los juegos y que piense en otras cosas y así pueda salir más rápido de ¿cómo le digo? Hacerle más llevadera esta situación del autismo. Primero que nada, el caso que nos narran es un caso de tardío diagnóstico y donde hemos perdido
habla de 7 años. Más o menos, si es que en el diagnóstico más tardío, 3 años, estuviéramos hablando de 4. Y en el diagnóstico más temprano, 1.5 años, estamos hablando de 5.5 años que este niño no ha recibido las intervenciones y los acompañamientos. Más aún, si es que tiene una condición como el espectro autista, y más allá de si es un autista leve. Pero cada autista, como nos narra esta madre, presenta sus requerimientos y necesidades. Nótese lo que está diciendo esta madre. Mi hijo tiene hiper e hiposensibilidades. Entonces hay que trabajar sobre las hipo e hipersensibilidades, primera cosa. Está teniendo una conducta disruptiva, que podría determinar una dificultad de conducta o un problema de conducta, entonces hay que trabajar modificación de conducta. Está manejando mal sus emociones, entonces hay que trabajar en la gestión emocional, en su inteligencia emocional, a lo mejor en potenciar también sus inteligencias múltiples, la interpersonal, la intrapersonal, por citar unos ejemplos. Por lo tanto, su hijo sí necesita intervenciones, y necesita intervenciones a lo mejor de un psicólogo, de un psicoterapeuta infanto-juvenil, que tenga una formación también dentro del espectro, que le podría ayudar en el tema del manejo conductual y del manejo emocional, asimismo con el tema sensorial. El asunto de las pantallas no es problema solo de las personas con autismo. Hoy por hoy, creo que no hay niño ni adolescente y hasta adultos que viven pegados en las pantallas, adictos de las pantallas, tecnomaniáticos y tecnofascinados. A lo mejor algunos que me están viendo también pasan, como yo digo de manera de broma a mi hija, en el tiki-tiki, en el taca-taca, del tap-tap de la pantalla, particularmente en redes sociales o en plataformas como el Instagram, el TikTok y qué sé yo, ¿no? Entonces, si su hijo adquiere una tecnomanía o una tecnofascinación, hay que rehabituar el hábito, porque tiene un hábito negativo. Y volcarlo a hábitos positivos, como por ejemplo, el deporte, alguna actividad extracurricular. Su hijo necesita organización, señora. Tiene una vida desordenada. Estoy seguro que tiene una vida desordenada. Y hay que ordenarle la vida para que él tenga un esquema. La clave en el espectro autista es tener esquemas, tener estructuras, tener rituales, tener agendas. Y si no las tienen, los hijos sin TEA andan descontrolados. Las personas con TEA que no tengan una estructura es como mandarles al espacio sin nave espacial, sin traje, sin oxígeno, a la deriva. Como meterlos en un agujero negro a ver qué pasa. No pierdan el control de sus hijos y no pierdan el orden. Miren, el peor daño que se le puede hacer a una persona es que entre en el caos. Y si hay caos, hay que poner orden. Orden en la vida de la persona y también de la persona con espectro autista. La primera cosa que se debe hacer es que los hijos nuestros tienen que tener una estructura, una agenda, y trabajarse con leyes, con la ley de la anticipación, la ley del recordatorio, la ley del cumplimiento, entre otras cosas más que ojalá algún día, en un encuentro como este, lo hablamos con mayor detalle, pero yo me atrevo a recomendarle eso sin que lo que estoy diciendo sea la cura, por Dios, cuidado, me vayan a confundir, ¿no? Solo que podría aportar a mejorar la situación. Que vive en el campo o en la ciudad, pues bueno, eso puede o no puede aportar. Los espacios abiertos a algunas personas con espectro autista les beneficia, pero hay otras personas con espectro autista que les encanta vivir en espacios cerrados, de a poco de 1 metro cuadrado de su mundo, ¿no? Entonces no tiene que ver mucho si es que lo llevo al campo o si lo dejo en la ciudad. Tendría que verse si es que en verdad su hijo necesita campo, entonces la opción de llevarle al campo sería idónea. Pero si su hijo se acostumbró y se adaptó a la ciudad y no tiene ninguna situación complicada ni ninguna complejidad en cuanto a vivir en la ciudad, entonces, ¿para qué el cambio? Eso sería desestructurarlo. Y uno de los grandes problemas de los neurotípicos es que viven en el mundo de la desestructuración. La ventaja de los neuroatípicos es que viven en el mundo de la estructuración. Muchas gracias, doctor. Bueno, no sé si hay un poco más de tiempo, si no solo les voy a leer lo que rápidamente dicen en el chat. A ver, ¿dónde me quedé? Andrea Pardo dice, mi hijo tiene 3 años, 8 meses, el neuropediatra me recomendó que lo ingrese a la escuela
Tal vez alguno en Loja, pues bueno, creo que ya lo leímos ahí. Insisto, por ejemplo, hay una madre TEA que armó un centro de educación inicial inclusivo. Creo que es el primer centro inclusivo de la ciudad. Disculpen que mencione el nombre, no sé si lo puedo hacer. Se llama La Colmena. Y es el primer centro inclusivo de educación inicial en la ciudad de Loja. Teniendo una madre de fraternidad, APAL, que tiene un centro como este, en sí ya tiene a dónde llevar a su hijo. Me estoy poniendo el ejemplo. No con esto me malcuadren de que estoy haciéndole publicidad al centro, ni nada por el estilo, sino tengo que hablar la neta, ¿no? Así como en Cuenca existe CIMA y Semidown y la Fundación Huiracocha Tuctibén y el CIAF, que son centros que trabajan con personas con el espectro. Bueno, creo que Gabriel, ahí vamos, ¿no es cierto? Sí, sí, doctor Adrián. De hecho, dentro de la asociación también hay algunas mamitas que se han especializado y han seguido algunos cursos en Ludiprac, autismo en Guayaquil, entonces estamos también creciendo por ese lado. Entonces es tomar lo que se tiene. Y ustedes tienen que hacer vivo aquel versículo que dice, te doy lo que tengo y lo que tengo te doy con generosidad. No se guarden sus talentos, no los escondan, multiplíquenlos. Multiplíquenlos. Ustedes en APAL tienen un equipazo, solo que no se han organizado. No se han organizado nada más, y lo digo públicamente, en el momento que se organicen, y como dicen por ahí, se pongan las pilas, van a ver que todo fluye y todo va a estar mejor para las nuevas generaciones de personas que se sumen a esta interesante asociación. Sin más, quiero agradecer realmente a PAL por el voto de confianza y deferencia que mi persona han depositado. En verdad me honran, les quedo profundamente agradecidos. Y yo espero haberles compartido hoy desde mi corazón azul a otros corazones azules para generar más corazones azules que se sumen para esa triple C con la que yo siempre cierro mis encuentros. Generar conocimiento, comprensión y conciencia del trastorno del espectro autista en mi persona, en mi familia, en mi comunidad. Gracias y será, si así se da, en una próxima ocasión. ¿Les parece? Muchísimas gracias, doctor Adrián. Muchísimas gracias, doctor. Sí, por favor, no se Gracias, doctor, desconectan por la y charla muy enciendan bonita. las cámaras un minuto para hacer una captura. Tengan la bondad. Solo un minuto para poder hacer una captura, nada más. Muchísimas gracias de parte de APAL. Como presidente, en mi calidad de presidente, les agradezco mucho su asistencia. Gracias al doctor Adrián por sus acertadas palabras. Esperemos que les haya servido de mucho a todos ustedes. Y como ya lo dijo el doctor, será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Bendecida noche a todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.